Barcelona y Real Madrid no dejan de producir noticias sobre el mercado de fichajes, pese a que están envueltos en plena temporada y todavía no se ha abierto la ventana de enero. Lo cierto es que el Barça y el Madrid siguen produciendo noticias de fichajes, algo que es bastante habitual porque siempre se siguen relacionando jugadores distintos de distintos clubes, sobre todo viendo que Barcelona y Madrid tienen ciertas carencias en algunas posiciones muy importantes de juego. Vamos a empezar a hacer un repaso con lo que se está comentando en estos momentos, con los contactos iniciados de Barcelona con algunos jugadores para fichar, con posibles salidas que se podrían dar. Pero vamos a empezar primero con una renovación y lo cierto es que Fermín renovó hasta 2029 con una cláusula de 500 millones. Recordemos que Fermín, que llegó como un outsider, un jugador que Xavi decidió quedarse con él y que no tenía un papel preponderante en el equipo. Sin embargo, debido a sus grandes actuaciones y a su tremenda temporada, una temporada que además lo llevó a la selección española y que además lo llevó a coronarse en Europa y lo llevó a ser el líder de la selección española que ganó los Juegos Olímpicos. Fermín anotó 6 goles y fue fundamental en todos los partidos, incluso en el partido en la final contra Francia fue el verdadero líder de la selección española. Lo cierto es que Fermín se ha ganado el derecho de renovar con el Barça. De esta forma el Barça logra añadir una pieza más importante a esta base sólida que ha ido creando de jugadores jóvenes en el equipo. La cláusula de Fermín sube a 500 millones, por lo que es difícil que Fermín se mueva en los próximos años de ahí de Barcelona y va a seguir siendo cada vez más un jugador importante. Esa es la primera noticia en lo que es clave real de mercado del Barça, que es la renovación de Fermín. Ahora bien, se dice que el Barça está renovando ya con Araujo. Recordemos que Araujo, el defensa uruguayo, viene de una lesión importante que sufrió hace unos meses con Uruguay. Está en el dique seco. En estos días ya se está acercando o se estaría en lo que sería la fase final de recuperación de Araujo. Se cree que pueda volver diciembre, finales de año. Así que habría que esperar qué sucede con Araujo. Pero lo cierto es que el Barcelona estaría retomando contactos para su renovación. Recordemos que Araujo sonó muy fuerte para salir del club. En este mercado el Barça necesitaba ingresos, necesitaba hacer caja y se estaba hablando de que Araujo podría incluso recalar en el Bayern de Múnich, algo que finalmente no sucedió. La posible salida de Araujo se vio frustrada por esta lesión que no lo ha dejado jugar todavía con el Barcelona ni lo ha dejado ganarse un puesto con Hansi Flick. Habría que ver si efectivamente se produce o no se produce este contacto de renovación, si Araujo termina renovando o si Araujo termina saliendo en algún momento de Barcelona. Lo cierto es que con la situación que Barcelona sigue teniendo, con la necesidad de hacer caja, con el hecho de tener jugadores como la defensa central como Cubarsí, como Iñigo, como el mismo Eric García, aunque Eric García es más un suplente y está siendo usado ya como un mediocampista de contención, con el mismo Christensen, no sería descabellado pensar que Araujo pudiera dejar un dinero importante en las arcas de Barcelona. Claro, eso sí, si Araujo accede a salir del club, ¿no? Esa sería la condición fundamental. Otro jugador que está sonando mucho en clave de mercado de Barcelona es Ansu Fati. Recordemos que Ansu Fati tiene una situación peculiar en el Barcelona y es que Ansu Fati, después de aquella eclosión, de aquella explosión tremenda que hizo como un jugador maravilloso, que lo llevó a convertirse en la revelación de los jugadores jóvenes de Europa, Ansu Fati no ha vuelto a ser el mismo. Las lesiones lo han mermado por completo, incluso después de su cesión a Brighton. Ansu Fati tampoco logró brillar, vuelve ahora, sufre una lesión a inicio de temporada, en la pretemporada, y recién es que Ansu Fati está incorporándose nuevamente al equipo, ha tenido algunos minutos, ha tenido incluso hasta un partido creo que de titular, pero lo cierto es que Ansu Fati no ha tenido todo el protagonismo con Flick que podríamos pensar. Hay que ver si en los próximos partidos, si el fin de semana el derby contra el Español, Hansi Flick le da juego a Ansu Fati. Ansu Fati no pudo jugar tampoco en el Clásico. Ansu es en estos momentos una incógnita, tiene 22 años recién cumplidos, sigue siendo un jugador joven, pero recordemos que las lesiones suelen ser bastante frustrantes y en su caso ya son lesiones bastante recurrentes. Se está mencionando que podría salir incluso cedido. El Barça no quiere perder el control de Ansu Fati, pero sí podría salir cedido al Como de ese Fábrega. Se ha hablado de que el mismo Sevilla con García Pimienta, que lo conoce de las categorías inferiores, podría intentar llevarse a Ansu Fati, pero son solo rumores que habría que esperar que suceda en enero y habría que esperar si Ansu Fati de aquí a enero no cobra cierto protagonismo con el Barça, ahora mismo que el Barça necesita atacantes porque está escaso de jugadores que jueguen encima, sobre todo con la lesión de Ferran, después de la salida de Víctor Roque, aunque bueno, sabemos que tiene un tridente ahí inamovible, pero necesita descanso en algún momento a los jugadores que tienen encima. Se está hablando también en estos momentos de jugadores que no pertenecen a la disciplina subgrana. Uno es Leao. Recordemos que Leao fue supuestamente uno de los intereses de Iván Laporta en este mercado pasado de verano, el jugador del Milán, flamante jugador del Milán,
tremendísimo jugador, hay que decirlo, pero un jugador que suele ser un poco intermitente, a veces muestra cierta falta de compromiso y ciertos problemas. También tiene un precio elevadísimo, pero se está diciendo que en estos momentos Leao tiene problemas con Fonseca, con el entrenador, al punto de que no jugó contra el Milán, al punto de que lo usó de cambio en otros juegos. O sea, lo ha llevado a la suplencia y Leao estaría descontento con el club, le habría pedido a su agente que lo haga salir del Milán. Claro que sí, hay que recordar también que Leao tiene un valor de mercado altísimo. Se ha hablado de que incluso el Milán estableció su precio de salida en 80 millones, algo que ahora en estos momentos para el Barcelona sería prácticamente imposible, teniendo en cuenta además que es un jugador con contrato vigente. Y sabemos además que el mercado del Barcelona en los últimos tiempos se ha movido muchas veces por rumores y noticias que se empujan desde el club, rumores y deseos que supuestamente tendría Laporta, que supuestamente tendría el club. Pero lo cierto es que este supuesto interés del Barça o este interés real del Barça en Leao en estos momentos parece un poco complicado, y parece un poco complicado muchísimo más que Leao terminara saliendo en enero del Milán, y quizás más complicado que terminara saliendo al Barcelona por el precio elevadísimo que sin duda pediría el Milán. Y la última noticia de mercado de Barcelona es que el Barcelona no habría descartado todavía a Nico Williams. Recordemos que Nico Williams fue el gran interés de Barcelona en el mercado de verano pasado. Nico Williams cuajó una Eurocopa fenomenal, anotó gol en la final, brilló en la Eurocopa, se consolidó como uno de los extremos de mayor irrupción, de mayor crecimiento en Europa. Y durante todo el verano se estuvo diciendo que Nico Williams iba a terminar en Barcelona. Laporta mencionó a Nico Williams, todo el mundo mencionaba a Nico Williams, todas las portadas decían que estaba prácticamente cerrado, que todo era cuestión de que el Barcelona terminara de arreglar los flecos económicos. Lo cierto es que el Barcelona nunca pudo mejorar o arreglar su situación económica. El Athletic Club de Bilbao nunca te dio el brazo. Nico Williams en sí también vio que la situación con Barcelona no era una situación muy estable y definitivamente decidió quedarse al menos un año más en el Athletic Club de Bilbao. Nico tiene una cláusula de rescisión que ronda alrededor de los 60 millones de euros y termina contrato en 2027. Recordemos que un club que llegue con la cláusula de rescisión, siempre y cuando Nico Williams acepte, se podría llevar al jugador. Ahora hay que ver, el Barcelona no tiene, al parecer en estos momentos, la situación económica no le permite tampoco abonar los 60 millones. Sin embargo, se dice, por un lado, que el Athletic Club de Bilbao está apretando para renovar a Nico Williams más allá del 2027, que esto tendría aparentemente una idea detrás, más allá de renovarlo, y sería aumentarle su cláusula de rescisión, que no sea 60 millones, sino que el club que tenga que venir tenga que negociar o que tenga que poner más de 60 millones. Entonces, con este escenario, el Barcelona aparentemente sigue moviéndose en la sombra, sigue con el deseo de Nico Williams. Habría que ver si efectivamente esto se llega a concretar o no se llega a concretar, porque estamos hablando de 60 millones que el Barcelona no pudo abonar en el verano. Habría que ver si lo puede hacer en el futuro. Habría que ver efectivamente si Nico Williams quiere o no quiere renovar, o Nico Williams quiere salir. Lo cierto es que en estos momentos Barcelona no parece necesitar a Nico Williams. Nico Williams se pensó que iba a llegar como extremo titular por izquierda, aprovechando esa comunión que tenía con Lamine Yamal, que fueron la dupla de extremos de España en la Euro. Pero lo cierto es que en estos momentos Barcelona tiene a Rafinha por la izquierda, que está siendo uno de los mejores jugadores de la temporada, no solo de la Liga Española, no solo de Barcelona, sino que en estos momentos es uno de los jugadores más en forma de Europa. Habría que ver entonces si tanto el fichaje de Nico Williams como el fichaje de Rafael Leao tendría algún tipo de sentido para el Barcelona, ¿no? Barcelona tiene otros problemas quizás más importantes. Habría que ver también si el Barcelona se decide finalmente o puede en algún momento ir al mercado a buscar un mediocentro, ya que se está hablando que necesitaría un mediocentro. Se está hablando incluso de que también Frenkie de Jong estaría en la misma situación de Araujo, de renovar, de no renovar, renovar con un salario más a la baja, prolongar el contacto con el club, o simplemente podría ser también una pieza de mercado. El Barça también necesitaría un lateral derecho. En estos momentos no tiene un lateral derecho titular. Su lateral derecho es Koundé, que lo ha hecho muy bien, dicho sea de paso, pero no tiene un lateral derecho titular. Esas son las noticias que hay en cuanto al Barcelona. Ahora, en cuanto al Madrid, cuyo mercado, digamos que está un poco más frío, pero tampoco ha dejado de sonar, y es que el Madrid tiene también ciertas posiciones y ciertos problemas que necesitaría cubrir, quizás más pronto que tarde, y quizás ahora mismo en enero. El Madrid se enfrenta a lesiones de larga duración. La lesión de larga duración que tiene el Madrid, sobre todo, es Carvajal, el lateral derecho, y eso
es muy importante porque el Madrid no cuenta con un lateral derecho en estos momentos de garantía. Tiene a Lucas Vázquez, que no es un lateral derecho propiamente, no tiene a nadie en la cantera que haya decidido subir para probar, y entonces el Madrid sí necesita un lateral derecho. Se está hablando de que el Madrid iría tras Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold termina contrato con el Liverpool en 2025 y todavía, pese a que supuestamente se estaría conversando, estarían hablando de renovaciones, lo cierto es que Alexander-Arnold no ha decidido renovar, o al menos no se ha hecho público algo que indique que efectivamente está renovando con el Liverpool. Entonces, visto la situación y visto lo que está sucediendo, se está hablando de que el Madrid sería uno de los principales favoritos o de los más interesados en llevarse a un lateral top a nivel mundial como Trent Alexander-Arnold. Habría que ver efectivamente si el Liverpool estaría dispuesto a dejar a ir al Trent Alexander-Arnold al final de la temporada completamente gratis, sin poder renovarlo, o si accedería ahora a mitad de temporada en enero a dejar ahí a una de sus piezas fundamentales, a Trent Alexander-Arnold, y dejarlo ir sobre todo a un rival tan importante en Europa como sería el Real Madrid. Claro, si lo dejas ir ahora en enero, por lo menos ingresa algo de dinero y no se te va gratis después. Pero si lo dejas ir en enero, desequilibras al equipo y te quedas sin tu lateral más importante. El Madrid sí, lo que es cierto es que necesita un lateral derecho. Se está diciendo que la segunda opción del Madrid sería Pedro Porro, el lateral derecho que ha sido seleccionado español, ha tenido una progresión increíble, que tiene apenas 25 años y que también juega en la liga inglesa con los Spurs, que ya lleva 8 goles y 10 asistencias, lleva ya Pedro Porro con los Spurs, 64 partidos, se ha convertido en una pieza fundamental. Entonces, Pedro Porro podría ser una alternativa bastante interesante al Real Madrid. Claro que habría que negociar con los Spurs, habría que ver si los Spurs lo dejan o no lo dejan ir. Los Spurs lo adquirieron por unos 40-45 millones, por lo tanto es una inversión bastante importante. Entonces el Madrid se estaría debatiendo en estos momentos entre Trent Alexander-Arnold y Pedro Porro, por supuesto, dependiendo de la situación de cada uno. Trent Alexander-Arnold termina contrato en 2025, podría ser vendido en enero o habría que esperar a final de la temporada, y en el caso de Pedro Porro las negociaciones serían más difíciles. Ahora, lo cierto es que el Real Madrid no puede terminar la temporada sin lateral derecho. Daniel Carvajal va a estar fuera lo que queda de la temporada por una lesión tremenda. Lucas Vázquez no es un lateral derecho de garantía, se vio en el Clásico, se ha visto en muchísimos partidos. Se podría improvisar en esa situación, incluso Valverde podría ser un lateral derecho de emergencia, pero el Madrid necesita en estos momentos un lateral derecho. La otra noticia importante en clave de Real Madrid, clave de mercado, es Florian Wirtz, que según Sky Sport habría contactos por el jugador alemán. Florian Wirtz es una perla en Europa realmente, un jugador joven, un jugador increíble de Leverkusen, un jugador pieza fundamental en la selección alemana, y se está diciendo que el Madrid ya habría establecido contactos con Florian Wirtz y su entorno para intentar llevarse a Florian Wirtz. Florian Wirtz tiene contrato hasta el 2027 y el Bayer Leverkusen está consciente de que en algún momento va a perder a Wirtz. Wirtz quiere salir más pronto que tarde, debería salir del Bayer Leverkusen hacia un club más grande, pero el Bayer Leverkusen no quiere negociar, está reacio a negociar con el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich que suele actuar como una especie de agujero negro, vamos a decirle, en la Bundesliga, porque termina llevándose a los jugadores más importantes de los demás equipos. Pero el Leverkusen no querría estar beneficiando a un rival directo en la liga y podría ser que estuviera abierto a negociar con el Real Madrid. Por supuesto, no sería una salida fácil. Florian Wirtz tiene un valor de mercado elevado, un jugador joven con muchísimo potencial, y sería muy interesante ver si el Madrid puede hacerse con su servicio, ¿no? Llevarse a Florian Wirtz. Ahí estarían fundamentalmente las noticias del mercado del Real Madrid, que bueno, tiene otros problemas de por sí, tiene que ver cómo termina de encajar las piezas, cómo termina de encajar el ataque, cómo termina de buscar esa identidad de juego que todavía está intentando lograr y que no ha logrado en estos meses, y viene de una dolorosa derrota en el Clásico. Estas son las noticias fundamentales del mercado del Barça y en Madrid. Habrá que seguir más de cerca. Por acá estaremos informando si ocurre alguna novedad al respecto. Habría que esperar de todas maneras, lo que es cierto, a enero, cuando abra el mercado, para ver si alguno de estos rumores, de estos contactos, se terminan de concretar en algún momento.